Gracias, pues muy amables. No había querido subir al escenario, me había mantenido yo en la orillita, porque este lugar a mí me trae en especial muchos recuerdos. Varios de ustedes son amigos, amigas que nos escuchan en Urus Radio todos los lunes a las 10 de la noche y nos han escuchado que nosotros somos gente de teatro. Ahí nos conocimos con la licenciada Doris precisamente, y fue en este lugar, sí, por ahí de los años 80, finales de los 80, la última vez que estuvimos aquí en el Foro Quetzalcóatl, o en el Auditorio Quetzalcóatl, y aquí estuvimos en un concurso de teatro. Aquí presentamos varias obras de teatro con la licenciada, y me acuerdo una en particular, una por Idos González, del maestro Antonio González Caballero, una obra de vecindad con un pleito ahí. Y me acuerdo que aquí en este escenario bañaron por completo a la licenciada Doris con una cubeta de agua por el pleito de la vecindad. Me trae muchos recuerdos y a partir de ese concurso de teatro nuestro grupo fue llamado por la delegación, en este tipo de delegación, y fuimos la compañía titular de la delegación Gustavo Madero durante 3 o 4 años y presentábamos pastorelas y diferentes actividades, todo con recursos de la delegación, en todo lo que es la demarcación. Después, bueno, ya hubo cambios y nosotros seguimos nuestro camino por otro lado en el teatro, pero nos trae excelentes recuerdos. Desde entonces no habíamos pisado este lugar y bueno, le guardamos mucho cariño a este espacio. Entonces yo quiero agradecer en primer lugar al licenciado Manuel Martínez, que es el director de educación de la delegación Gustavo, bueno, de la alcaldía Gustavo Madero, la invitación que nos hace. Manuel, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos con ustedes. Pero pues ustedes nos han acompañado en algunos otros eventos. Recordarán que casi es como un tabú para mí. Y ahorita se está transmitiendo, ¿verdad? En vivo, licenciada. Sí. Tenemos varias personas transmitiendo en vivo. Entonces, ustedes recordarán que yo no puedo comenzar si no comenzamos con los programas de radio. Y quien nos anuncia siempre pues es la licenciada Doris. Entonces, licenciada, por favor, si nos hace el favor de anunciar como si fuera un programa de radio. Transmitiendo desde la alcaldía Gustavo Amadero, Urus Radio, una estación para compartir. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué tema tan difícil? Es un tema difícil. Cuando el licenciado Manuel me llamó, me hizo una invitación para 2 temas: el tema de Felipe Carrillo Puerto y el tema de Gustavo Amadero, que ahora en febrero, 19 de febrero, también pues vamos a recordar su trágico fallecimiento del hermano de Francisco, y que también tuvo algo que ver en la vida de Felipe Carrillo Puerto. Sí, ahorita vamos a platicar de todo eso. Y pues aquí vamos a estar para el mes de febrero, igual con la plática sobre don Gustavo Amadero. Pero bueno, hablar de este hombre, hablar de Felipe Carrillo Puerto. Yo no quisiera darles una biografía, y que nació en Motul, en Talán, etc. No se trata de una biografía, sino de lo que hizo este hombre, ¿sí? ¿Por qué de pronto 100 años después estamos recordando que hace unas horas, 3:30 de la mañana, fue fusilado allí en Mérida? ¿Por qué tanto impacto y por qué ha sido tan olvidado Felipe Carrillo Puerto? En algunas otras ocasiones hemos dicho, vamos al norte, nos han invitado varias veces a dar conferencias en el norte del país, y allá no se admira, se venera a Villa, pero así se venera a Pancho Villa. Vamos al sur, vamos a Guerrero, vamos a Chiapas, que también nos han invitado, al estado de Morelos, a Oaxaca, y no, hombre, es la idolatría por Zapata, ¿sí? Y se divide el territorio. Pero ¿qué pasa con nuestra península de Yucatán? Allá se respira Felipe Carrillo Puerto, ¿sí? Todo nos recuerda a Felipe Carrillo Puerto. Entonces, de pronto resulta tan lejano Yucatán de nosotros. Y por ahí es donde yo quiero comenzar, darle el marco a este hombre precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en esa isla? Porque por mucho tiempo parecía una isla aquí en nuestro país. Sí, aunque es una península, pero parecía una isla, estaban aislados. ¿Por qué es tan importante Felipe para ellos? Y bueno, yo voy a pedir, Doris, si me das la primera imagen, por favor.
Bueno, es la muerte, ¿sí? Fotografía del cadáver de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a ver una foto del lugar donde está enterrado y la pared donde fue fusilado. Vamos a platicar algunas cositas de ese detalle, pero las primeras imágenes pues son imágenes de cuando fallece, fusilado después de un juicio sumario que no tenía ninguna legalidad porque él no era militar, aunque era coronel, pero él no ejercía como militar, él era un civil, él era gobernador del estado. Sin embargo, le hacen un juicio militar y lo fusilan, a él y a 3 de sus hermanos y a otros colaboradores más. De hecho, murieron 4 Carrillo Puerto en ese mismo momento. Pero bueno, pasamos a la siguiente, Doris. Esta es la tumba actualmente de Felipe Carrillo Puerto en el Panteón Civil de Mérida. Si ustedes van al Panteón Civil, lo que van a encontrar las personas que los guían, ¿sí? Les van a decir, miren, todavía aquí están los balazos, los balazos del fusilamiento. No están los balazos. Las balas se le quedaron en el cuerpo a Felipe Carrillo Puerto, no lo traspasaron, no hay huellas de balazos, pero sí es la pared donde murió Felipe, ahí en el Panteón Civil, sí es, ¿sí? Y está el monumento, y mucha gente dice, Alma Reed está enterrada junto a él. No está enterrada junto a él, está enfrente. La tumba de Alma Reed está enfrente. Sí pensaban enterrarla junto a Felipe, pero la familia lo prohibió, porque no estaban de acuerdo en la relación entre Felipe y Alma, y de eso vamos a platicar. Eso ya suena más a chisme, pero bueno, también es sabroso el chisme, ¿no? Entonces, también vamos a comentar acerca de Alma. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, regresate un poquito, Doris. Esta frase que vamos a ver, Doris, una antes. Dice, el monumento ahí en Mérida, dice, no abandonéis a mis indios. Y que según la tradición fue la última frase que dijo Felipe Carrillo Puerto. No hay nada que lo confirme. Es como una tradición popular. No dudamos que lo haya dicho muchas veces, No abandonéis a mis indios, porque él amaba al pueblo maya. De eso vamos a platicar ahorita. No dudo que lo haya dicho, pero en el momento, poco antes de morir, no lo dijo. De hecho, tenemos la transcripción de lo que dijo justo en el paredón, y a él le dijeron que si quería un confesor, y él lo que dijo, no soy devoto. No soy creyente, perdón, no soy creyente. Bueno, ¿quiere usted algún notario? Dice, no tengo nada que dejar. ¿Sí? Y ahí ya se retiró el oficial y dio la orden de fusilamiento. Esas fueron las últimas palabras realmente de Felipe Carrillo Puerto, pero por tradición se pone, no abandonéis a mis indios. No, en ese momento no lo dijo. Pero, insisto, no lo dudamos ni tantito, que varias veces lo tuvo que haber mencionado. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bien, vamos a ubicarnos en el espacio, amigos, amigas. Tenemos aquí la península de Yucatán, que normalmente todos decimos cuando hablamos de la península de Yucatán, el sureste mexicano. No es el sureste mexicano, si tomamos en cuenta la Ciudad de México, no es el sureste mexicano. De hecho, un dato bien curioso es que Mérida está al norte de la Ciudad de México. Si ustedes trazan una línea recta, ¿sí? Mérida está todavía más al norte. Mérida está a la altura de Pachuca, en línea recta, más o menos a la altura de Pachuca. O sea que tendríamos que hablar del norte si hablamos de Yucatán, ¿sí? Les digo, el sureste no lo es, el sureste viene a ser Chiapas. Y la parte sur de México, basándonos en Ciudad de México, sería Guerrero y Oaxaca. Eso sería el sur de México. Entonces, equivocadamente decimos el sureste. No es el sureste, es el este, directamente es el este. Pero es importante analizar esta parte, porque en lo que es el istmo de Tehuantepec, ¿sí? Y esto va a ser fundamental para nuestra historia. En lo que es el istmo de Tehuantepec, termina la Sierra Madre, que es muy abrupta, y la única manera de pasar, digamos, por terreno un poquito más plano, es por aquí, por Tabasco. Pero ahí tenemos la zona de pantanos, la zona de Centla, que es muy difícil de cruzar y que por muchísimos años hacía inaccesible la llegada a Yucatán. No se podía llegar a Yucatán. La única manera de llegar a Yucatán era por barco, tomando barco aquí en Veracruz y cruzando en línea recta hacia Yucatán, hacia Puerto Progreso. Era la única manera de llegar, ¿sí? Era una zona terrible,
aparte el clima húmedo, caluroso, hacía casi imposible los viajes. No había carreteras, no había puentes, y vamos, Tabasco es pura agua, Tabasco es río tras río, tras río, tras río. O sea, tenemos los ríos importantes, pero aparte los afluentes. Entonces, era muy difícil poder llegar por tierra hasta Yucatán. Todos los viajes se hacían de Veracruz, ¿sí?, hasta Puerto Progreso. Todos estos son datos que después van a cobrar importancia. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos lo que es ya la península de Yucatán, que, bueno, vamos a empezar a armar la historia de este espacio, ¿sí? Tenemos lo que será Yucatán, lo que actualmente es el estado de Quintana Roo, y lo que tenemos aquí como Campeche. Que todo esto pertenecía a una capitanía, ¿sí? Durante el virreinato pertenecía a una capitanía y posteriormente se dividió en 3 partes. Y aquí es donde empieza nuestra historia, ¿sí? Cuando las primeras expediciones de los españoles, Juan de Grijalva y Hernández de Córdoba, pasaron por la costa yucateca, bajaron hacia Campeche. Hernández de Córdoba tuvo una batalla a esta altura y queda malherido, posteriormente morirá. Juan de Grijalva pues va a bautizar el río Grijalva precisamente, bueno, le va a poner ese nombre, y posteriormente Cortés llegaría aquí. Pero hay una expedición anterior que va hacia Panamá, que va a naufragar, y los náufragos van a llegar a esta zona, el actual estado de Quintana Roo. Van a llegar 2 personajes españoles muy importantes, Jerónimo de Aguilar y Guerrero, ¿sí? Ellos van a sobrevivir. Gonzalo Guerrero van a sobrevivir. Jerónimo de Aguilar después se irá con la expedición de Cortés y le va a servir de traductor junto con Marina. Y Gonzalo Guerrero se va a quedar aquí, entre los mayas, ¿sí? Aquí ya empezamos a mencionar algo que es muy importante, el pueblo maya. Si nos regresamos un poquito la anterior, por favor, ¿qué abarca la zona maya? La zona maya abarca todo lo que es la península, todo lo que es Chiapas, parte de Tabasco, pero aparte Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras e inclusive Nicaragua. Estamos hablando de una zona muy grande que es la zona de influencia maya. Cuando los españoles llegan a esta zona, bueno, primero conquistan el centro de México y después se regresan a conquistar la península. De hecho, le encargan a Francisco de Montejo, que tenemos 3 Franciscos Montejo: Montejo padre, Montejo hijo y Montejo sobrino. Sí, son 3 Franciscos Montejos. Ellos son los encargados de conquistar a los mayas. Vean la importancia de esto. Cuando Cortés llega en 1519, 1521 cayó la Ciudad de México. Sabemos que no fue Cortés, sabemos que fue toda una unión, ¿sí?, todo un ejército formado por propios naturales, los que invaden Tenochtitlan y se la ponen a los pies a Cortés. Lo sabemos, ¿no? Bien. Pero ¿cuándo van a caer los mayas? Y aquí yo estoy rayando, ¿sí?, el carácter de Felipe Carrillo Puerto. Los mayas van a tardar en caer hasta el año de 1697. ¿Sí? Esto es más de 150 años después de la caída de México, va a caer el último reducto maya. Les llevó más de 150 años poder conquistar a los mayas. Los mayas, cuando llegaron los españoles, estaban divididos en 14 grupos distintos que estaban guerreando entre sí. Eran indomables, verdaderamente indomables los mayas. Entonces se metían a la selva y no los podían sacar. Y llegaron los Montejo y se murieron los Montejo y nomás no pudieron sacar a los mayas. Desgraciadamente, ¿sí?, cuando le dan el nombran adelantado a Francisco Montejo y él va a abrir el fuerte de San Francisco, aquí en la bahía de Campeche, le van a dar otra potestad, la de poder vender a los indios mayas. Esto se llama esclavitud. Entonces él cazaba Montejo, porque aquí, amigos, aquí no hay ríos. Si ustedes se fijan en la península de Yucatán, no hay un solo río. Los ríos comienzan a finales de Campeche y Tabasco. Aquí no hay un solo río. ¿Por qué hay selva? Porque todo el agua está abajo, en los cenotes. Pero no hay ríos. Pero tampoco hay minas.
¿Y a qué venían los españoles? Por las minas, por el oro y la plata. Era lo que venían. Entonces aquí tampoco hay minas. Sin embargo, había oro. Nótese, lo subrayo por lo que viene después. Sí van a encontrar mucho oro. Van a encontrar, pero ya oro fabricado, elaborado. Porque todo el oro lo traían de otras regiones los mayas. Los mayas tenían una red comercial tremenda, pero tremenda la red comercial, que por cierto eran excelentes marinos, sí, o sea, navegantes los mayas. Y cuando hemos dicho esto, no ha faltado quien nos diga, ¿cómo navegantes y nunca construyeron carabelas? Porque no las necesitaban, ¿sí? Allá en Europa sí necesitaban carabelas para moverse a distancias grandísimas porque no tenían la tierra que nosotros tenemos. Y nosotros, afortunadamente, toda esta zona es tan fértil en México, tan fértil, ¿sí?, que todo se da. Entonces no más necesito cruzar el río. ¿Para qué construir una carabela? Pues nada más con un callado, con no sé, con un tronco, con eso llego al otro lado del río y ahí recojo la fruta que yo quiera. Así de rico nuestro país, así de rica nuestra tierra. Hemos comentado hace poquito, tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a la Costa Grande de Guerrero y estábamos con los amigos de Guerrero y nos decían, aquí la tierra es tan fértil que si yo ahorita les doy a ustedes una rebanada de sandía, ¿sí?, se la comen y tiran las semillas, no las entierran, las tiran. Dentro de una semana venimos y ya está empezando la guía de la sandía. Así es de fértil la tierra aquí. Y a algunas personas les digo, presumiendo, les digo, es tan fértil esta zona que si ustedes entierran un pedazo de chicharrón, sale un árbol de puerquitos. Hay colgados de la colita y nada más llegan y le cortan los rabitos y tienen puerquitos. Así es de fértil nuestra tierra. ¿Sí? Somos de veras agraciados porque tenemos excelente territorio. Nuestro territorio es fabuloso. Bueno, pues, ¿qué era lo que había aquí entonces? Eran pueblos que estaban peleando entre ellos, ¿sí? Pero no había minas, no había oro, no había plata. ¿Qué había entonces que podían sacar de provecho los españoles? Los esclavos. Entonces, a los portugueses se les había dado permiso. El Papa, desde Alejandro VI, que es el Papa Borgia, que dividió América en dos y le da una parte a Portugal y otra parte a España, desde ahí también les da la potestad, nótese, les da la potestad de tener en exclusiva el mercado de esclavos. Entonces por eso los portugueses iban y sacaban esclavos de África, seres humanos, pero para ellos eran esclavos, era mano de obra, y era lo que vendían, era el comercio de esclavos. Bueno, pues a los españoles se les permite esclavizar a los mayas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que después, bueno, se arma un gran escándalo porque se abusó de todo esto, bueno, por mínimo que fuera un abuso, y se le cambia el nombre de esclavitud a encomienda, y ya con eso se quitaron el problema y empiezan a surgir las haciendas donde tienen a la gente prácticamente como esclavos. No pueden comprar alimentos, solamente en la hacienda, sabemos cómo era la mecánica, solamente en la hacienda lo pueden comprar, pero siempre los precios son elevadísimos, por lo tanto siempre van a deber y se va a deber generación tras generación tras generación. Entonces la deuda que yo tengo la van a heredar mis hijos, la van a heredar mis abuelos, mis nietos, ¿sí? Y nunca voy a acabar de pagar. Y yo no me puedo escapar porque si llego a otra hacienda, ahí me van a detener y me van a dar de latigazos delante de toda la gente. Ese es el castigo por escaparse de las haciendas. Entonces, todo esto pareciera de novela, ¿sí? Y es más, cuando se escribió el libro México Bárbaro de John Kenneth Turner, decían que era una novela. Kenneth Turner viene de los Estados Unidos porque los Flores Magón, sobre todo Ricardo platica con Kenneth Turner y le dice lo que se está viviendo en México. Y que todo el mundo pensaba, qué bonito, mira, ya trajo la electricidad Porfirio Díaz, trajo el ferrocarril. Sí los trajo, definitivamente, pero la desigualdad social en México era terrible por completo. Entonces, cuando le platican esto a Kenneth Turner viene disfrazado de periodista y llega a México y de pronto ve las condiciones en las que se vive en Valle Nacional, aquí en Oaxaca. Y de ahí le dicen, no hombre, aquí estamos en la gloria, en Valle Nacional estamos en la gloria, vete a Yucatán para que veas cómo están allá las gentes. Y viene a Yucatán John Kenneth Turner y en el México Bárbaro narra cómo se vivía, cómo vivían los mayas, cómo los estaban haciendo pedazos al pueblo maya, cómo los tenían literalmente esclavizados, aunque ya México se había independizado,
pero está tan lejos Yucatán del centro, amigos. Es más, Yucatán, si ustedes revisan la historia de la independencia, pues ¿dónde se va a dar la independencia? Se va a dar aquí en Guanajuato, en Michoacán, y luego todo lo que es México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, con Morelos, y vamos a tener brotes de independencia en todo el territorio. ¿Y Yucatán? ¿Qué pasó en Yucatán? Pues en Yucatán no pasó nada. De pronto les avisaron, ya somos independientes, pues firmamos un acta de adhesión al plan de Iguala. Ellos la firman 5 días después, ¿sí? No es cierto, la firman el 21 de septiembre, 6 días antes de que entrara el ejército integrante. Una junta de notables aquí en Yucatán firman un acta de adhesión al plan de Iguala y ya son independientes. Allá no se vivió la independencia, no se vivió. Por lo tanto, no pasó nada. Las cosas siguieron exactamente igual. Pero tenemos en el mundo la famosa revolución industrial. Esta revolución industrial con la máquina de Fulton, etcétera. Todo esto que se va a dar en Europa, cómo se va a tecnificar Europa, cómo se van a construir grandes maquinarias, telares, en fin, y que por cada máquina despedían a 100 obreros. Sí, porque antes todo se hacía a mano, pero ahora yo empresario, compro una máquina, corro a 100 obreros y todo el dinero que me estoy ahorrando. Y de ahí que la gente, lo hemos platicado en otras ocasiones, agarraba sus botas, que se llamaban sabots, ¿sí? Y los aventaban a las máquinas para que se descompusieran las máquinas, para no perder su trabajo. De ahí viene la palabra sabotaje, ¿sí? O sea, saboteaban las máquinas. Si viene la revolución industrial, pues bien, aquí en Yucatán también llega la revolución industrial, pero al pueblo no le llegó absolutamente nada, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo se va dando esto. Pasamos a la siguiente, por favor, porque ya me adelanté un poquito. Bueno, tenemos, les digo, la península, que posteriormente va a ser dividida en 3: Quintana Roo, Campeche, Yucatán. ¿Por qué va a ser dividida? Por una guerra que tenemos olvidada en México, completamente olvidada, la guerra de castas. La guerra que más tiempo ha durado en México, duró prácticamente un siglo, la guerra de castas. Y que fue terrible entre los indios mayas contra la gente blanca, o también en algunas partes les dicen guaches a la gente blanca. Gente que no sabe de la península de Yucatán son guaches. Bueno, pues toda esa gente que llegó a abusar y que formó una casta que se le llamó la casta divina, que eran dueños de las empresas, de las haciendas enequeneras, porque con la revolución industrial lo que requieren son cordeles, y el enequén es una planta cuya fibra va a producir este cordel. Entonces se empieza Yucatán a llenar de haciendas enequeneras y todo exportarlo a Europa, y Europa creciendo y cada vez necesitando más cordel y nosotros produciéndolo, pero sí, quien lo está trabajando en el campo pues son los mayas directamente. Pero bueno, me regreso un poquito, la guerra de castas, que a ver, yo quiero que analicemos esta parte. La guerra de castas, ¿quién guiaba la guerra de castas? Los guiaba una cruz, la famosa cruz parlante. Una cruz parlante que estaba aquí, en Chan Santa Cruz, que actualmente Chan Santa Cruz se llama Felipe Carrillo Puerto. Curiosamente se llama Felipe Carrillo Puerto, se le cambió el nombre, pero todavía, el día de hoy, 2024, 3 de enero, todavía está el templo de la cruz parlante. Si ustedes tienen la oportunidad de ir para allá, Chetumal, Carrillo Puerto, etcétera, vayan y vean la cruz parlante. Todavía hay un templo dedicado. Cuando esta cruz parlante hablaba y convencía a los mayas de que se levantaran en contra de los guaches, en contra de los blancos, y empiezan a pelear contra los blancos. Empiezan a pelear y simplemente no los pueden dominar. Por eso les ponía el ejemplo de la conquista. Tardaron 150 años en caer. Bueno, pues la guerra de castas no podían con los mayas. Así de plano no podían. ¿Qué tiene que hacer Porfirio Díaz para poder detener durante la guerra de castas a los mayas que se levantaron contra los blancos? ¿Qué tiene que hacer? ¿De dónde sacaban armas los mayas? Se los vendían los ingleses. ¿Por dónde los vendían? Por Belice. En Belice llegaban barcos y vendían armas a los indios mayas. Acuérdense que cuando digo indios no lo digo peyorativamente, sino así se les menciona, lo digo con mucho respeto. Pero ellos eran los que vendían las armas, ¿sí?, a los mayas. Y lo que hace Porfirio Díaz, que de eso no hablamos,
esa parte de la historia no la queremos tocar, pero lo que hace Porfirio Díaz, a ver, ingleses, yo cedo mis derechos como México sobre el territorio de Belice si ustedes dejan de venderle armas a los mayas. Y perdimos Belice. Nosotros teníamos derechos sobre Belice, lo mismo Guatemala. Era un pleito que teníamos por ese territorio, pero que seguramente lo hubiera ganado México, ¿sí? Porfirio Díaz entrega a Belice a cambio de que no le den armas a los mayas. Y entonces los mayas se quedan desarmados y empiezan a perder varias batallas. Cuando estuvieron a punto de arrojar al mar a los blancos, ya solamente les quedaba Mérida y Puerto Progreso. Fueron avanzando tanto que solamente les quedaban esos dos territorios, Mérida y Puerto Progreso, que está ahí adelantito. Era lo único que les quedaba. Que por cierto, dicen nuestros guías de turistas, mi respeto, yo sé que nos están viendo varios ahorita, se está transmitiendo en vivo y ha de haber varias personas viéndonos. Aguas, porque siempre decimos Mérida, la ciudad blanca, todo está como con canto, está pintado, se ve muy bonito, el Paseo Montejo, la plaza principal, muy bonito, todo en color blanco prácticamente. Por eso es la ciudad blanca. No es por eso. Se le llamaba ciudad blanca porque solamente podían vivir ahí los blancos. Nada más podían vivir ellos. Entonces era una ciudad blanca. ¿Cómo se les llamaba a las otras? Pues ciudades de indios o pueblos de indios. Y la ciudad blanca, que era Mérida, ¿sí? Entonces estuvieron a punto, Puerto Progreso y Yucatán. Y cuando estuvieron a punto de doblegarlos, de expulsarlos, de echarlos al mar, a los hacendados emequeneros, sucedió un fenómeno impresionante. Los mayas soltaron sus rifles, soltaron sus armas y corrieron y se metieron a la selva. Y así como, espérame, o sea, son miles de mayas y dejaron los campos de combate, los campos de batalla y se fueron a la selva. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Vean la mentalidad de nuestra gente. Resulta que empezaron a ver hormigas, ¿sí? Hormigas que empezaron a salir por todos lados. Y no es que les tuvieran miedo, sino era la señal de que tenían que comenzar a sembrar. Y primero estaba su tierra y su comida. Y les repito, ahí no hay ríos. La verdad sí crece mucho la selva, pero no es fácil la agricultura en Yucatán. En Yucatán prácticamente no hay tierra cultivable, ¿sí? Todas las plantas que hay son de raíces profundas. Pero si ustedes escarban poquito, el espacio de tierra es de 30 a 50 centímetros nada más. Es lo que hay de tierra. Lo demás es piedra caliza. Y siguen escarbando, es pura piedra, ¿sí? No tienen prácticamente tierra cultivable. Pero dicen, pero es una selva, sí, son árboles. Pero árboles de raíces súper profundas. Por ejemplo, la caoba, ¿sí? Por ejemplo, se me olvidó la ceiba. Ustedes ven una ceiba, amigos. Es un árbol bellísimo, casi blanco, corona así enorme, pero vean las raíces cómo salen de la tierra, y las raíces de la ceiba son grandísimas, grandísimas. Todos esos árboles que se dan allá en Yucatán son de raíces profundas, porque abajo es donde está el agua, pero tiene una capa de tierra caliza, ¿sí? Muy gruesa. Entonces no es fácil sembrar. Podrás cortar de los frutos que te encuentras en la selva, pero sembrar es difícil. Entonces tenían que aprovechar la oportunidad y cuando ven que salen las hormigas yucatanas, sí dicen, es el momento de sembrar, vámonos. Y olvidaron la tierra, la olvidaron prácticamente. Sí, son cosas increíbles que pasan en nuestro México. Pero esa es la veneración que tiene por la tierra el pueblo maya. Bien, aquí tenemos buenas imágenes de los mayas. Yo quiero subrayar esto. Esto también es algo que casi no se comenta de nuestra historia. Esta pirámide, yo sé que ya lo ubicaron, Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ya está reconocido por la UNESCO como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Chichén Itzá, ¿sí? Que estaba en auge cuando llegaron los españoles y que tiene a un lado un cenote, el cenote sagrado de Chichén Itzá. Y van a ver qué historia, amigos, qué historia y qué tiene que ver ahí Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto. Bueno, aquí tenemos a Chichén Itzá, la hermosa pirámide, es hermosísima pirámide del castillo. Fíjense, yo sé, tengo una responsabilidad como alguien que divulga la historia y no debo de propiciar la violencia ni nada por el estilo. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo. Pero hace poco, recordarán ustedes, a lo mejor lo vieron,
que ya está prohibido subir a la pirámide, está cercado, no te puedes subir, y de pronto una turista agarró, violó la valla, se trepó y se empezó a tomar poses ahí en la escalera, y los mismos comerciantes la bajaron a desgreñones, pero así, a desgreñarle la bajaron. Yo sé, no debo fomentar la violencia, pero qué bueno que lo hicieron así. De plano, sí. Basta de estar dañando nuestro patrimonio histórico, caramba. O sea, esto es una joya. Y México está lleno de todo esto. Y esto lo tenemos que cuidar. Yo sé, es nuestra responsabilidad como generación cuidarlo. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pues por lo menos heredarles estas bellezas, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos... precisamente a los Montejos les decía, no pudieron, 3 Montejos y de plano no pudieron. Pasamos a la siguiente. Y tenemos a la conquista de los mayas, que les digo, el último reducto va a caer en 1697, ya en el Petén, lo que es el Petén en Guatemala, al norte de Guatemala. Es el último reducto, es una pequeña isla en un lago, y era el último reducto maya, y fue entonces que cayeron. Y viene la conquista de los mayas. Lo que yo les decía es que, perdón, no fui avisando que me movieran las diapositivas. Ya hablamos de la independencia un poquito, de que no había pasado nada. Pasamos a otra, por favor. Y tenemos la guerra de Cartago. Ya estábamos en esta imagen. Mejor me paso para acá, ¿no les parece? ¿Están viendo los letreros? Y pasamos a la siguiente. Bueno, un momentito. Esta imagen a mí me encanta, es un mural que está allá en Yucatán, y me encanta porque lo que los va guiando la cruz, representando la famosa cruz parlante, que era un acto de ventriloquía. O sea, eran ventrílocos los que hacían hablar a la cruz, y con esto pues abusaron de la fe, ¿sí? del pueblo maya. Pasamos a la siguiente. Y bueno, siglo XVIII. Lo que yo les decía, Yucatán, sí, todo lo que es la península de Yucatán, prácticamente era una isla. No había acceso de aquí del centro de México, no había acceso a Yucatán aquí por la tierra. Tenían que cruzar por mar. Tan es así que en 1847, ¿sí? 1847 México es invadido por los norteamericanos. Una invasión que comenzó en el 46 y que hace un ratito platicábamos con uno de nuestros amigos, precisamente aquí en el pasillo. Dice, profesor, es que ellos ya lo tenían planeado. Sí, ya lo tenían planeado. En mayo del 46, cuando nos declaran la guerra, ellos ya tenían 2 meses metidos en California. Y la flota, obvio, salió del este y le dio toda la vuelta al continente y llegó al oeste. Eso se lleva meses. O sea que ellos ya habían empezado la guerra mucho antes de declararla. Eso es más que cierto. Tenemos invadido nuestro territorio, tenemos invadido Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, entran a Veracruz, toman la Ciudad de México, y para colmo de males, amigos, se independiza Yucatán. 1847 se independiza Yucatán. Ahora, no se independizó el pueblo, se independizaron los hacendados, son los que piden la independencia de Yucatán y forman lo que sería la República de Yucatán. Incluso ellos le proponen al presidente Polk, los hacendados le proponen a Polk que los absorba como un estado más de la Unión Americana, ¿sí? De ese tamaño, para que vean lo que era esta gente, los hacendados yucatecos. Claro, ellos estaban haciendo muchísimo dinero, ¿sí? Y pues no les interesaba pertenecer a México, y muy diferente al pueblo. Pero bueno, ellos se independizan durante un tiempo. Posteriormente, ya cuando pasa todo este problema con los norteamericanos, se envían tropas y se recupera, ¿sí? El territorio de Yucatán. Y precisamente para que hubiera más control, es por lo que se divide la península de Yucatán en 3, ¿sí? En Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán. Eso hace años después con Porfirio Díaz, pero es precisamente por eso, para tener más control sobre esas zonas y no irla a perder, porque teníamos la amenaza de perder la península de Yucatán. Sí, la hemos tenido por mucho tiempo esa amenaza. Entonces, por eso se va a dividir, les digo, la península. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ya estamos en las haciendas de Yucatán, haciendas que se dedicaban a la producción del enequén. Pasamos a otra. Nada más lo comento como un detalle. Pusimos esa foto como un detalle, porque mientras Maximiliano se la pasaba cazando mariposas, pues la que mandaba aquí
era Carlota, realmente era la que tenía juntas de consejo, etcétera, etcétera, y ella le invitan a Yucatán. ¿Cómo llegó a Yucatán? En barco. No había de otra forma. Ella llega en barco y estuvo allá en Yucatán, invitada por los hacendados yucatecos. Nada más como anécdota lo platico, porque por cierto, acabando la serie del virreinato, vamos a comenzar la serie de la intervención francesa. Y bueno, son cosas que vamos a ir platicando. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos ya aquí a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que sabemos es un claroscuro, porque efectivamente llega muchísimo avance tecnológico a México, ferrocarriles, electricidad, telégrafos, en fin, muchísimas cosas que llegan a México, pero hay una desigualdad tremenda, grandísima la desigualdad. Y esto se va haciendo patente, y más en Yucatán, que vuelvo a lo mismo, está tan lejos de México, o de la Ciudad de México, está demasiado lejos. Entonces allá no hay control en Yucatán, no hay ningún control. Los hacendados son los que mueven absolutamente todo, y tienen, les digo, esclavizado al pueblo, e incluso, amigos, en plena época porfirista, ¿sí?, todavía se traficaba con esclavos. Porfirio Díaz, para castigar a los yaquis, que tampoco se querían someter los yaquis, nuestros así tremendos yaquis de Sonora, ¿sí?, los hace caminar, los captura y los hace caminar todo el territorio nacional y se los lleva a Yucatán, a las haciendas enequeneras. Eso hizo Porfirio Díaz, y después los vendió muchos yaquis a Cuba, ¿sí? O sea, había Cuba, los vendía como esclavos para las plantaciones en Jamaica, para las plantaciones en varias islas del Caribe. Vendió indios mayas y vendió indios yaquis, y esto lo permitía Porfirio Díaz. Por eso les digo, es luz y sombra. Porfirio Díaz fue un gran héroe en la intervención francesa, eso es indiscutible, fue un gran héroe. Sí, por cierto, pasó por aquí por la Basílica de Guadalupe cuando tomó la Ciudad de México contra los franceses. Su cuartel estaba aquí. Si ustedes caminan, dan la vuelta aquí en Misterios, y como la tercera o cuarta casa, ahí era el cuartel general de Porfirio Díaz, precisamente cuando toma la Ciudad de México. Desde aquí la tomó, desde la Villa de Guadalupe. Y bueno, este es el producto del enequén, lo que yo les comentaba. Esta fibra sale del enequén, y esto es lo que va a hacer cordeles, porque es una fibra sumamente resistente. Entonces se va a utilizar para toda la industria. Todo lo que necesitaba carga, todo lo que necesitaba jalarse, se hacía con enequén, se hacía con estos cordeles. Entonces es una fibra prodigiosa verdaderamente el enequén, que vino a ser sustituido ya muchos años después por el nylon, y ahorita todas las cuerdas son de nylon. Entonces ya no se produce enequén, pero era una riqueza enorme la de las haciendas enequeneras. Y les digo, está en plena revolución industrial en Europa, y todo el mundo está comprando cordeles y cordeles y cordeles, porque esta planta es una planta tropical y no se les da a ellos. En Europa, les repito, tienen problemas para hacer crecer su agricultura. No se les da a ellos. El lugar ideal para la hacienda del enequén es Yucatán. Y uno dice, pero África también es muy caliente. No, ¿qué crees? Que no es el clima para el enequén. El clima ideal para el enequén es Yucatán. Entonces, aunque intentaron sembrar por allá los holandeses y los belgas, en el Congo intentaron sembrar enequén, no se les dio el enequén. Con todo y que era tropical, no se les dio. Entonces, el mejor lugar, les repito, es Yucatán, y ahí la riqueza del estado. Todavía no se sabía del petróleo, Espérense un poquito con Campeche. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y aquí es donde surge lo que yo les decía, la llamada Casta Divina. Hay una película de López Tarso, vale la pena verla, donde nos explica, a grosso modo, quién era la Casta Divina. La Casta Divina eran alrededor de 25 familias, que eran dueños prácticamente de todo el estado. Había cientos de haciendas enequeneras, y ellos eran los dueños. Se casaban entre ellos únicamente, gente de la misma alcurnia, ¿sí? Y tenían a los mayas esclavizados, al pueblo maya totalmente esclavizado. Entonces se le conoció como la Casta Divina. Ojo por el final de la plática de hoy, porque vamos a volver a hablar de estas personas de la Casta Divina. Ojo con eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos precisamente algunas fotos familiares de Felipe Carrillo Puerto. Él va a ser de los hermanos mayores. Él va a nacer en el año de 1874 y va a morir en 1924. Va a vivir 50 años, o sea, muy joven. De hecho, no alcanza a cumplir los 50. Muere de 49 años, muy joven, Felipe Carrillo Puerto. Pero tiene una característica muy particular. Carrillo Puerto es blanco, ¿sí?
él es descendiente de criollos y tiene ojos verdes. Entonces yo he leído las dos versiones, una que le decían el dragón de los ojos de jade, u otros que le decían el jaguar de los ojos de jade. El jade por el color verde, por el color de sus ojos. Yo creo más que le decían el jaguar de los ojos de jade, porque el jaguar sí es de Yucatán, allá no hay dragones, ¿no? Entonces creo yo más que le decían el jaguar de los ojos de jade. Pero les digo, he leído las dos versiones, ¿sí? Era un hombre atractivo, Felipe Carrillo Puerto. Él estudia en Motul, nace en Motul en 1874, y se va a ir formando autodidactamente, sobre todo en la parte política. Uno de sus maestros era un sacerdote, precisamente, y él acostumbraba mucho visitarlo al sacerdote, y una de sus hermanas, pues muy curiosa su hermana, eran 14 hermanos, ¿sí? Eran 14 hermanos, era muy grande la familia. Una de sus hermanas, llamada Elvia, seguía mucho a Felipe. Entonces le llamaba la atención que Felipe se metía a la iglesia y se ponía a platicar con el sacerdote, ¿sí? Y lo espió, dice, bueno, ¿qué está haciendo mi hermano? Y lo espiaba y se dio cuenta de que Felipe lo que hacía era meterse a leer los libros que tenía el sacerdote. Era un sacerdote con ideas muy liberales. Entonces tenía muchos libros que en ese tiempo pues no eran muy leídos, pues, sobre todo aquí en México no se leían, pero él se empieza a empapar. Sí, cursa sus primeros estudios ahí en Motul, pero él comienza a prepararse autodidactamente. Y su hermana ya lo empieza a acompañar, y después de que leía los libros, Felipe los leía a Elvia, que Elvia posteriormente será la primera diputada en México. Sí, vamos a platicar un poquito de Elvia Carrillo Puerto también. Pero pues ya traen esa curiosidad, ¿sí? En ese tiempo pues, es un joven como cualquier otro joven, viviendo la aventura, muy jovencito, allá en Motul, llega a un circo, ¿sí? Y ya vemos cómo son los circos que van de pueblo en pueblo. Llega a un circo y él se va al circo, pues era la novedad ahí en el pueblo. ¿Y qué creen? Que uno de los actos principales era una contorsionista. Entonces la contorsionista presenta su acto y Felipe se enamora de ella, pero se enamora así, totalmente, y empieza a ir todos los días a las funciones de circo a ver, ¿sí?, a la contorsionista. Entonces sabe que el circo ya se va a ir, ¿sí?, ya va a dejar Motul y se va a ir a otra ciudad, y de pronto él dice, no, yo me voy con ellos, y habla con el dueño del circo y le dice, yo quiero irme con ustedes. Sí, pero ¿qué sabes hacer? Pues no sé, dígame usted qué hago. Él era muy atlético, sumamente atlético. Por cierto, le gustaba mucho el béisbol, de eso vamos a platicar un poquito después. Entonces le dicen que por qué no hace algo en una barra, así como la gimnasia, y se trepa a Felipe y empieza a dar vueltas y empieza a hacer manometas allá arriba de la barra y lo contratan como cirquero a Felipe Carrillo Puerto, y llega feliz con su papá, ¿sí? Papá, ya tengo trabajo, voy a estar en el circo, ya nos vamos. ¿Que te vas a dónde? Perdón, pues obviamente no lo dejó ir, pero él ya se había contratado como cirquero, ¿sí? Con tal de seguir esta mujer, de cómo estaba enamorado de esta muchacha. Bueno, lo digo como antecedente por lo que viene después con Alma Reed, ¿sí? Para que veamos que era muy enamorado, ¿sí? De que se enamoraba, cuidado, ¿sí? Se enamoraba en serio y era capaz de cualquier cosa. Posteriormente va a trabajar en una tienda. Su papá tenía una tienda de abarrotes y va a trabajar en la tienda con su papá, ¿sí? Él era el segundo de los hermanos, entonces era de los mayores, pues de los primeros que ayuda al papá. Y hubieran comprado una televisión, pero no había televisión en ese tiempo. Tener 14 hijos y estaba como difícil, pero bueno, en fin, empieza a trabajar en la tienda y tiene que ir a comprar. Motul está cerca de Mérida, tiene que ir a comprar mercancía. Entonces la única manera de hacerlo era mediante mulas, ¿sí? Entonces, pues él ve el negocio, Felipe Carrillo Puerto ve el negocio, y de pronto dice, bueno, pues voy a comprar unas mulas y se las alquilo a mi papá, ¿sí? Y empieza a comprar mulas, y después ya no solo trae la mercancía de su papá para la tienda de su papá, sino para otras tiendas, y empieza a repartir mercancía, de tal forma que Felipe Carrillo Puerto llegó a tener 480 mulas. O sea, un gran negocio, ¿eh?
un gran negocio, pero esto le sirvió para conocer todos los pueblos de la región. Porque iba de pueblo en pueblo llevando mercancía y comprando a un lugar y lo llevaba para el otro, e hizo una pequeña fortuna Felipe Carrillo Puerto, pero tomando en cuenta su trabajo, o sea, lo estaba trabajando. Entonces, esto también le va a ayudar a conocer la lengua maya. Él hablaba perfectamente el maya. Tan es así que cuando él fue gobernador en 1922, el discurso de toma de posesión lo hizo en maya, en lengua maya. ¿Sí? Aquí había dos mensajes. El primero es que tengo el conocimiento, y segundo, los que me interesan es el pueblo. No me interesa si los hacendados no me entendieron. Yo los que quiero que me entiendan es el pueblo, y por eso les da el mensaje en maya. Pero todo esto, todas sus correrías como arriero, es lo que lo ayudan a entender el lenguaje maya. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, nos vamos a ir brincando. Hay mucho que hablar de Felipe Carrillo Puerto, pero bueno, vámonos un poquito más rápido. Felipe Carrillo Puerto va a comenzar a darse cuenta de las injusticias que está viviendo el pueblo maya, lo que yo les decía, cómo vivían en las haciendas mequeneras, etc. Él se da cuenta porque él surtía las haciendas, ¿sí? Y él sabía que les vendía, no sé, se me ocurre, a $1 la carga de maíz o de frijol, y que se la vendían en 15 pesos a la gente. Él se daba cuenta de todo eso, de todas las injusticias, ¿sí? Y se va a empezar a meter en la política. Curiosamente, al meterse en la política, empieza a llamar la atención Felipe Carrillo Puerto como alguien rebelde, ¿sí? Porque primero lo nombran delegado ahí en Motul, después como presidente municipal, hagan de cuenta, de Motul, y empieza él a arengar a la gente, de tal forma que en una hacienda cercana, el hacendado agarró y dice: a ver, ponme una cerca de aquí a allá, porque me cae gordo que estos indios pasen por aquí, ¿sí? Y le dicen a Carrillo Puerto: ¿saben qué, señores? Que nos pusieron una cerca, ahora tenemos que darle la vuelta a toda la hacienda para poder llegar a nuestras tierras. Ah, sí, pues la quitamos. Y la quitan. Arrancan la cerca, albordándola a los indios, ¿sí? Tiran la cerca, lo agarran preso, lo meten a la cárcel, y al algún tiempo, bueno, ya sale porque no era un delito mayor, sale Felipe Carrillo Puerto, pero desde ahí ella traía esa inquietud de proteger a los indios mayas. Posterior a esto, ¿sí? Cuando se empieza a meter en política y empieza a defenderlos, le van a mandar un sicario, ¿sí? Efectivamente, llega ese sicario, él ya estaba alertado de que lo querían matar, de que la gente de los hacendados buscaban matar a Carrillo Puerto, y él se prepara y se arma. Y efectivamente, tarde o temprano se topa con el sicario que le habían enviado, y dicen las crónicas que el otro disparó primero. No dudó, pues que igual Felipe disparó primero, pero sabía que el otro estaba armado y traía la pistola ya. Aquí ya lo de menos quién disparó primero, si el otro sacó la pistola y Felipe lo madrugó, no lo sé, ¿sí? Pero al principio, bueno, sí, Felipe mata a esta persona, lo detienen, lo meten a la cárcel, pero nunca le pudieron probar que haya sido alevosía por parte de él. Siempre, o sea, se demostró que el otro había actuado primero y por lo tanto Felipe había actuado en defensa propia y lo libera. Abre un periódico, o sea, se dedica a escribir, escribe para varios periódicos, pero aparte él funda un periódico allá en Yucatán, donde ataca directamente a los hacendados y mequeneros, de tal forma que tiene que salir huyendo de Yucatán. ¿A dónde se va? A Nueva Orleans, ¿sí? Se va a Nueva Orleans, y es justamente cuando se viene toda la etapa de la Revolución Mexicana, el inicio de la Revolución Mexicana. Sabemos que la Revolución Mexicana, bueno, era derrocar a Porfirio Díaz. Sabemos que va en etapas. La primera etapa se ganó así de rápido. La verdad es que apenas se toma Ciudad Juárez, se toma Cuautla y renuncia a Porfirio Díaz y se va y le deja toda la bronca a este señor, a Francisco y Madero, ¿sí? Le deja todo el paquete a Madero. Entonces Madero tiene, cuando se hicieron las elecciones en 1911, en todas las planillas era Madero, nada más cambiaba el vicepresidente, que si era Vázquez Gómez, que si era Pino Suárez, nada más la fórmula cambiaba en el vicepresidente, y la fórmula que ganó fue Madero, Pino Suárez. Pero curiosamente, Pino Suárez, ¿sí? Había sido gobernador de Yucatán, aunque él realmente es tabasqueño,
pero acuérdense que toda esa zona, con esa influencia yucateca, ya existía Tabasco, pero era zona de influencia yucateca. Entonces él había sido gobernador de Yucatán, ¿sí? Y su rival político era Felipe Carrillo Puerto. ¿Quién le iba a decir que era el rival político? Entonces, cuando se hacen elecciones, estando Madero en el poder, se hacen elecciones en Yucatán. Madero quiere que quede su gente y desconfía de los demás. Y como eran rivales políticos Pino Suárez con Felipe Carrillo Puerto, la fórmula para gobernar era una persona apellidada Moreno, ¿sí? El que juega contra Pino Suárez y gana Pino Suárez. Y que después dejará la gobernatura para ser vicepresidente. Gana Pino Suárez con un fraude electoral. Lo gana con un fraude. Y ese fraude electoral, ¿quién cree que lo organiza? Por eso les digo, son cosas increíbles de nuestra historia. Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, que era el ejecutor político de Francisco. Y aclaro, no estoy hablando mal de Gustavo Amadero. Tanto han acusado a Madero de que Madero dejó todas las cosas exactamente iguales. No, Madero sí estaba haciendo cambios en México, pero cambios muy lentos. El país requería cambios más rápidos. Madero no fue una mala persona. Es más, sabemos que Zapata se va a hacer antimaderista. Y acuérdense que Madero va a buscar a Zapata, a Morelos, y decirle, ya rinda las armas. No voy a rendir las armas. Y acuérdense de aquella anécdota que se ha platicado, de que el mismo Zapata saca la pistola y se la pone enfrente a Madero, y le dice, deme su reloj. Y Madero así, ¿cómo? Deme su reloj. Y agarra, Madero se lo da. Ahora, sí, usted tiene derecho a reclamarme este reloj. Dice, claro que tengo derecho porque es mío, y por la forma en que usted me lo quitó, pues así nos quitaron a nosotros las tierras. Por eso tenemos derecho a quitárselas. Y le regresa su reloj a Madero. Y Zapata mismo le dice, ¿sabe qué, señor? Yo lo podría matar ahorita, pero no lo voy a matar porque usted le va a matar a su gente. Y sabemos que Madero recibió 17 cartas de Pancho Villa, que apenas sabía leer y escribir, pues le envió 17 cartas diciéndole, señor Madero, lo van a matar. ¿Sí? Y Gustavo, ¿cuántas veces se lo dijo a Madero? Hermano, te van a matar. Es más, aquí te traigo al traidor. Y le llevó con pistola en mano, le llevó a Victoriano Huerta, ¿sí? Y le quita la pistola a Francisco, a Gustavo, y se la regresa a Huerta. O sea, bueno, no sé si realmente se quería morir Madero. O sea, de plano, tantos avisos que tuvo de todos, bueno, pues no hizo caso. Por eso les digo, no es hablar mal de Gustavo, realmente sí estaba intentando cambios y él quería poner a su gente. Pero aquí hay algo bien importante. Yo quiero hacer una pequeña pausa en este momento por esto, la parte ideológica. ¿Por qué, si de pronto tenemos la democracia encabezada por Madero y por Pino Suárez, el partido antireeleccionista, etcétera, por qué hay un choque con la gente de Yucatán y la gente de Carrillo Puerto? Si Carrillo Puerto buscaba defender a los indios. ¿Por qué hay un choque? Porque la formación de Carrillo Puerto es más de corte anarquista. Aclaro, cuidado con la palabra anarquismo, porque ahorita en México utilizamos la palabra anarquista para decir a cualquier persona que hace destrozos en las calles y que va y que tira estatuas o los pintarrajea, etc. Ya les decimos anarquistas y entendemos mal el término anarquismo. Anarquismo no es ir en contra del gobierno. Anarquismo es no necesitar un gobierno. Que nosotros, toda esa fue la idea o la parte ideológica de los Flores Magón, que es tan importante, de decir, a ver, los seres humanos somos capaces de gobernarnos nosotros mismos y no necesitamos a alguien que nos esté oprimiendo. Y ese fue el experimento que hicieron de allá en el norte, allá en Tijuana. Ya saben que los Flores Magón tomaron Tijuana. Entonces ese es el experimento que ellos estaban haciendo. Entonces yo les puedo decir, ¿sí? Yo particularmente soy un anarquista. Yo no necesito un gobierno que me esté oprimiendo, un gobierno para yo respetar un semáforo, para no tirar basura en la calle, para llevar reglas de convivencia social. Yo no necesito que un gobierno me esté obligando. Yo sé lo que tengo que hacer y lo hago libremente. Eso es anarquismo, ¿sí? No irme contra el gobierno y pintarrajear. Perdón, pero sí, he debatido mucho sobre esto y les he demostrado que ese es el concepto real de anarquismo. Entonces, ¿qué pasa con Carrillo Puerto? Es un anarquista. Es un anarquista que dice, no necesitamos gobierno. Nosotros podemos solos.
Mientras cada persona, cada individuo sepa sus responsabilidades, vamos a salir adelante todos, ¿sí? Mientras que Francisco decía, no, si se necesita que haya mano dura, si se necesita que haya una autoridad, no voy a quitar a Huerta, voy a dejar al ejército, y viene el choque. Y no fue solamente el choque con Carrillo Puerto, fue también el choque con Emiliano Zapata. Por eso les digo, Emiliano Zapata se rebeló y se volvió antimaderista. Pues Felipe Carrillo Puerto fue antimaderista. Lo fue. ¿Por qué? Porque decía, es que no es así. No es cambiar de un opresor a otro. Aunque sabemos, insisto, que Madero tenía buenas intenciones. Era una buena persona, ¿sí? Pero no sabía con quién se estaba enfrentando. Yo en este caso, sabemos que tenemos muchos países socialistas y sabemos que esta transmisión que se está viendo ahorita se está viendo en varios países y que algunos estarán en países socialistas. Yo particularmente creo en los principios socialistas. Yo soy de izquierda, ¿sí? Pero no creo en los ejecutores del socialismo. Y hemos visto cómo ha ido cayendo. Los conceptos, los preceptos socialistas y comunistas son muy buenos, son excelentes. Pero quien rige todo ello no lo son. Y hemos visto cómo han ido cayendo y cayendo regímenes socialistas, ¿sí? Y se han desbaratado los regímenes socialistas. Pero es por la gente, ¿sí? Que abusa. Al final el poder corrompe y acaban abusando de todo ello. Ojalá un día pudiéramos realizar los sueños de los Flores Magón, de ser verdaderamente anarquistas, de no necesitar, ¿sí? No necesitar que nos den de palos para hacer las cosas bien. Ojalá un día llegáramos, aunque siempre se acusó a Flores Magón de utópico, ¿sí? Y Felipe Carrillo Puerto era seguidor de los Flores Magón. Era un anarquista también, por lo tanto era utópico. Pero una utopía sabemos que es un sueño que no se va a realizar. Ojalá un día sí se pudiera realizar, pero bueno, va a ser enemigo de Francisco Madero. Y ahí hay una parte oscura en la vida de Felipe Carrillo Puerto como político, porque él funda el Partido Socialista del Sureste, ¿sí? Que volvemos a lo mismo, no es sureste, es el este, pero bueno, él fundó el Partido Socialista del Sureste junto con otros ideólogos allí en Yucatán. ¿Y qué pasa cuando cae Madero? Pues para muchos fue la alegría, para muchos fue la alegría de que haya caído Madero, sobre todo de los ricos, sobre todo de los potentados. En ese tiempo no sabemos prácticamente nada de Felipe. O sea, se nos oscurece Felipe. No sabemos qué posición tomó realmente Felipe Carrillo Puerto. No lo sabemos. Pudo haber sido al inicio quizá apoyo a Huerta y después el desconocimiento de Huerta. ¿Por qué? Porque allá no había una bandera. ¿Saben qué hace Felipe? Va a buscar a Zapata. Y se viene a la Ciudad de México Felipe Carrillo Puerto y se va a entrevistar con Emiliano Zapata aquí en Milpalta. Aquí lo va a encontrar a Zapata, habla directamente con Emiliano Zapata y se vuelve zapatista Felipe Carrillo Puerto, que es parte de la historia de Felipe que casi no se conoce. Se vuelve zapatista y Emiliano Zapata lo nombra coronel, ¿sí? Era un coronel zapatista Felipe Carrillo Puerto. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque sabemos que las ideas de los Flores Magón con Soto y Gama y con el maestro Gilardo Magaña, etcétera, todos esos ideólogos del zapatismo eran anarquistas y se identifica Carrillo Puerto precisamente con estos anarquistas y se vuelve zapatista. Tan es así, pasamos a la siguiente, por favor. Sí, bueno, Carranza, ahorita vamos a hablar de él, que Felipe Carrillo Puerto va a estar este día, ¿sí?, en la Ciudad de México y va a entrar con este ejército. Claro, aquí adelante iban los generales, Villa, Zapata, Ángeles, Otilio Montaño, etcétera, en esas famosas fotografías. Él iba aquí atrásito, no se alcanza a ver en las fotos, pero él iba aquí atrásito con los coroneles. Él entra, y poco se sabía eso de Felipe Carrillo Puerto, de que él entra a la Ciudad de México ese 6 de diciembre de 1914, cuando llegan a Palacio Nacional. Pasamos a la siguiente, Doris, por favor. No, la siguiente, después de la entrada de... bueno, ya tenemos al general Salvador Alvarado. Bien, les digo, él está aquí en la Ciudad de México en ese día histórico, cuando está Vicky Zapata y el Palacio Nacional, en la fotografía. Él no sale en la foto, digo, solamente estaban los generales y uno que otro colado, pero él no se coló en la fotografía, no aparece, pero estuvo aquí en la Ciudad de México, y de aquí, sí, se va a ir para Yucatán.
pero ya con toda esta idea revolucionaria, ¿sí? Pero allá en Yucatán lo van a hacer preso. ¿Por qué? Porque ahora el que va a tener el poder es Venustiano Carranza. Sí, me estoy brincando muchas partes porque, bueno, no son directamente de la historia, pero Carranza va a llegar al poder, van a derrotar a Villa aquí en Celaya y en León, y entonces es hecho prisionero, ¿sí? Felipe Carrillo Puerto otra vez cae en la cárcel por ser zapatista. Entonces es hecho prisionero Carrillo Puerto. Entonces Carranza, ya estando en el poder, Carranza va a llamar a uno de sus generales. Quizá, amigos, hay varios generales de la revolución que están muy opacados por Zapata, por Villa, por Ángeles, etcétera, por Obregón, están opacados, pero que fueron grandes personajes. El general Huelga, por ejemplo, ¿sí? Y este otro general, bueno, Felipe Ángeles, este otro general que voy a mencionar, ¿sí? El general Salvador Alvarado, del que casi nadie habla, y yo sí quiero hacer aquí otro pequeño paréntesis. Lo he dicho en otras ocasiones, de que me tocó ver en redes sociales muchas críticas al aeropuerto Felipe Ángeles. Y nosotros en Nuevo Radio, nosotros nos metemos en asuntos actuales de política, procuramos mantenernos neutrales, tenemos nuestras propias ideas políticas, claro, la licenciada como yo, pero nosotros no las hacemos patentes. Hubo gente que se opuso a la construcción del Felipe Ángeles, hubo gente que aplaudió la construcción del Felipe Ángeles, cada quien en sueño de su criterio, ¿sí? A mí lo único que sí me molestó, les digo, yo no voy a hablar de política actual, fue la gente que dijo, ¿y quién es ese? ¿Sí? ¿Quién es ese tal Felipe Ángeles? ¿Ese qué hizo? Dices, espérame, vas a criticar, está bien, critica, ¿no estás de acuerdo? Está bien, tú estás de acuerdo también, qué bueno que estés de acuerdo, pero no me digas o no critiques a alguien que ni siquiera conoces y no sabes quién fue Felipe Ángeles, ¿sí? Y lo he dicho en conferencias, están aquí unos amigos que nos acompañaron hace poco en una conferencia en Pachuca, y que fuimos a llevar una ofrenda floral a la tumba del general Felipe Ángeles. Dijimos, quizá el hombre más leal y más íntegro de toda la Revolución Mexicana, y estuvo con todos los regímenes, ¿sí? Y fue el más leal de todos, aparte una excelente estrategia el general Felipe Ángeles. Merecía que se le pusiera algo grande en su nombre, independientemente de si apoyo o no apoyo el aeropuerto. Y ahora nos pasa lo mismo, ¿sí? Hay un par de amigos que quedaron de venir, creo que no llegaron, acaban de regresar de allá de Carrillo Puerto, amigos muy queridos míos. Y yo les dije, oye, ya que van para allá, para Carrillo Puerto, me van a pedir varias conferencias, una de ellas esta, tráiganme material, ¿no? A autores locales, etcétera. Estuvieron en Carrillo Puerto la semana pasada buscando en librerías, buscando en casas de cultura, ya tienen libros sobre la biografía, algo que hable de Carrillo Puerto. No, nada. Y de pronto les inauguran un aeropuerto que se llama Felipe Carrillo Puerto. Pues volví a ver los mismos mensajes. ¿Y quién es ese? Hijo, dices, no puede ser. Está bien, no estuviste de acuerdo, qué bueno, es tu criterio, pues. Pero, ¿cómo desconocemos de nuestra historia? Desgraciadamente, ¿cómo desconocemos? Pues todavía más olvidado es este hombre, Salvador Alvarado. Ya por lo menos Felipe Ángeles y Carrillo Puerto ya tienen sus aeropuertos. Pero este hombre está olvidadísimo. Y a este hombre lo envía Venustiano Carranza a Yucatán. ¿Qué hace Salvador Alvarado? También es un claroscuro, ¿eh? ¿Qué hace Salvador Alvarado? Imagínense las leyes que impone en Yucatán. La primera ley declara al estado de Yucatán el primer estado de la República con ley seca permanente. Esto es, prohíbe todo el alcohol diario, a cualquier hora, no se puede consumir alcohol. Porque él argumentaba, haciendo estadísticas, que los crímenes, el 90% de los crímenes que se cometían, delitos, asaltos, robos, violaciones, muertes, etcétera, que se cometían en Yucatán, tenía que haber el alcohol de por medio. Y de pronto dice, quitemos el alcohol. Y quite el alcohol, así de plano. ¿Qué hace Salvador Alvarado? A ver, la prostitución. ¿Por qué están viviendo de la prostitución tantas mujeres? ¿Es su decisión o están forzadas? No, pues estamos forzadas. Bueno, pues vamos a abrir fábricas donde las prostitutas se vayan a trabajar y no tengan que vender su cuerpo. Y el que quiera vender su cuerpo es su derecho. Imagínense, estamos hablando de 1917-18 con esta mentalidad, amigos. La mujer tiene derecho con su cuerpo.
¿sí? Si ella lo quiere vender, lo va a vender. Pero si no lo quiere vender, no la podemos obligar. Y empezó a perseguir a los llamados padrotes. Los empezó a perseguir por toda la península, ¿sí? Acabar con ese negocio del genocidio, acabar con todos ellos y a decir: la mujer tiene derechos. Y si ella quiere vender su cuerpo, lo puede hacer. Pero ahora vamos a legislarlo. Imagínense lo que se le ocurrió a este hombre, ¿sí? Porque decían: es que las mujeres que ejercen la prostitución tienen que demostrar que están sanas para poder ejercer la prostitución, porque si no, van a infectar a un montón de gente al vender sus caricias, pues, las enfermedades venéreas de transmisión sexual. Y agarra este hombre Salvador Alvarado y dice: no, a ver, espérame. ¿Y por qué tienen que ser ellas las que demuestren que están sanas? Ellas no se contagian solas, los contagian quienes compran los servicios. Pues ahora, el que quiera ejercer o comprar a una prostituta, le tiene que demostrar a la prostituta, ¿sí?, que está sano. Por lo tanto, tiene que tener un carnet que se tiene que estar revisando constantemente con el médico para demostrar que está sano para poder ir con una prostituta. A ver, ¿quién creen que lo iba a hacer? ¿Qué marido iba a tener su cartilla ahí lista de que voy cada 2 meses a que me revisen porque voy con prostitutas? Nadie lo iba a hacer, se echaban la soga al cuello, ¿verdad? Pues fueron las leyes que implementó, algunas de las leyes que implementó el general Salvador Alvarado. Y otra cosa que hace, saca de la cárcel a Carrillo Puerto y lo mete en su gabinete, ¿sí? Y empieza a trabajar Carrillo Puerto directamente con Salvador Alvarado. Entonces, todo ese tipo de ideas totalmente revolucionarias, caray, esas ideas ni ahorita, en el 2024, se implementan, ¿sí? Ni ahorita se implementan esos derechos para la mujer. Y de pronto organiza Salvador Alvarado en Yucatán, apoyado por Felipe Carrillo Puerto y obviamente por una chaparrita delgadita que se llamaba Elvia, ¿sí?, que siempre andaba pegada con el hermano para todos lados. El derecho al voto, hermano, el derecho al voto. Y Salvador Alvarado le dice a Carranza: es que las mujeres tienen que tener derecho al voto. Iniciativa de Carrillo Puerto y de Alvarado. Esto se lleva a la Constitución del 17. Y en la Constitución del 17 se debate en el Pleno. Se debatió el voto, que tuviera derecho al voto a la mujer, y dijeron no. Los diputados dijeron que no. ¿Cuál fue el argumento? Fíjense bien, ¿cuál fue el argumento? Es que las mujeres son tan religiosas que quien va a manejarlas ideológicamente son los sacerdotes. Darle el voto a la mujer es darle el voto a los sacerdotes. Por lo tanto, la mujer no puede votar. Sí, yo sé que es discriminatorio, totalmente, y estaría de acuerdo con ustedes, pero yo les platico cómo se pensaba en ese tiempo. Entonces, no le permiten el voto a la mujer. Entonces, lo que es Salvador Alvarado organiza el primer congreso feminista, ¿sí?, en México, y lo hacen en Yucatán, a expensas de Felipe y de Elvia, ¿sí? De hecho, organiza 2 congresos. Pero bueno, hace mejoras, empieza a poner impuestos a los enequeneros. De hecho, los enequeneros tenían sus propios contratos en Europa, ¿sí? Y lo que hace Salvador Alvarado es formar una especie como de cooperativa, hagan de cuenta, donde el gobierno tuviera el control de todas las ventas de Nequén, todas las ventas de Nequén, tuviera control el gobierno, para que dejaran impuestos, porque no pagaban impuestos. Entonces los enequeneros se vuelven locos, porque aparte se acaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, en plena guerra, no hombre, las ventas de Nequén estuvieron tremendas, porque se utilizaba para la guerra, toda Europa estaba en guerra. Entonces, las ventas eran tremendas de Nequén. Se acaba la guerra y se acaban las ventas. Y aparte el control lo tiene Salvador Alvarado del gobierno de Yucatán. Entonces, sí, los enequeneros están furiosos contra el gobierno. Furiosos. Tan es así que, bueno, va a terminar su gobierno de Salvador Alvarado. Se va a ir a Guatemala. En Guatemala lo van a asesinar a Salvador Alvarado. ¿Sí? Es uno de esos crímenes que todavía no se ha investigado adecuadamente, cómo estuvo la muerte de Salvador Alvarado en Guatemala. Se dice que por rencillas políticas, etcétera, pero por eso les dije, acuérdense, porque con esto voy a ir cerrando, la casta divina, acuérdense. Y llega al poder Felipe Carrillo Puerto. Se hacen elecciones, se gana las elecciones y queda como gobernador en Yucatán. Y en Yucatán lo que va a hacer Felipe, ¿sí?, les digo, su primer discurso va a ser en maya, que el mensaje aquí es: voy con el pueblo, voy con los mayas.
y la gente lo empieza a adorar, verdaderamente adorar. ¿Por qué? Porque sigue toda la línea que le marcó Salvador Alvarado, sigue toda la línea. Entonces lo quieren, él va a las comunidades, se sienta a comer con la gente, platica con ellos, está sometiendo a los enequeneros y los enequeneros furiosos, se les había caído el mercado, estaban perdiendo mucho dinero, ¿sí? Y odian a Felipe Carrillo Puerto, lo odian. Ya habían matado a Salvador Alvarado, entonces odian a Carrillo Puerto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y de pronto se nos va a aparecer, híjole, íbamos tan bien, va la historia tan bonita, ¿sí? Y de pronto nos da un cambio la historia, pero es tremendo cuando se aparece esta mujer. Y no por mala, no, sino que cambia totalmente. Ella es periodista, ella es norteamericana, trabaja para el New York Times, ¿sí? Entonces viene aquí a la Ciudad de México, le dan la bienvenida y ella quiere conocer la cultura mexicana y sobre todo que ella tiene conocimiento por Kenneth Turner, por el México bárbaro, de la península de Yucatán y de cómo se vivía en Yucatán, pero aparte tiene ella noticias de un tipo apellidado Thompson, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver a Marie con Felipe Carrillo Puerto, se van a conocer y dicen que fue amor a primera vista porque Felipe era casado, que fue amor a primera vista entre Felipe y Alma. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto ya es casi. Tenemos una imagen de nuevo del cenote, Doris. ¿Hay una imagen del cenote? Bueno, Chichén Itzá. Aquí a un ladito está el cenote sagrado de Chichén Itzá. Este hombre, Thompson, supuestamente arqueólogo, que sostiene que los mayas eran descendientes de la Atlántida. Esas ideas ya ven medio raras que sacan, porque creen que nosotros, que nuestros inditos, chaparritos, prietitos, morenitos, no eran capaces de construir estas pirámides y que tuvieron que venir. Si no vinieron los europeos, que son los sabios, ¿no? Grandotes, güeros, etc. Si no vinieron ellos, ¿quién les enseñó? Estos chaparritos, morenitos, ¿cómo aprendieron? Pues seguramente vinieron los extraterrestres, ¿no? Y son los que les enseñaron. Y ese tipo de ideas que, bueno, sí molestan realmente. Bueno, pues él sostenía que los mayas venían de la Atlántida y que por eso tenían una cultura tan desarrollada. Y lo que hace es comprar la zona arqueológica de Chichén Itzá. La compra en 300 pesos de aquel tiempo. O sea, una bagatela. Y esto incluía el cenote sagrado de Chichén Itzá. Entonces, él es dueño ya de toda la hacienda de Chichén, que incluye la zona arqueológica, y trae una draga, un aparato grandísimo, pero para dragar el cenote sagrado. Y empieza a sacar todo lo que está en el cenote. ¿Sí? Saca no decenas, no cientos, miles de piezas arqueológicas del cenote sagrado. Y todo lo empieza a mandar vía Progreso. Todo lo empieza a mandar a un museo de los Estados Unidos, el Museo Peabody, ¿sí? Y le empiezan a comprar esas piezas y empieza a venderlas aparte particulares, pero aparte saca piezas de oro. Y uno dice, a ver, espérame, es que no hay oro en Yucatán. No, pues el oro lo importaban los mayas, lo traían de acá del centro los mayas, por el comercio, les digo, eran excelentes comerciantes, y había muchísimas piezas de oro. Bueno, todas esas piezas de oro se fundieron, ¿sí? Joyas verdaderamente mayas se fundieron, se hicieron lingotes porque se las estaba robando todas Thompson. Quitó estelas, quitó monumentos, destrozó prácticamente la zona arqueológica de Chichén Itzá. La destrozó. Y lo sabemos porque hay fotografías que el mismo Thompson tomó de antes y las fotografías actuales, y vemos cómo quitó frisos completos, cómo quitó imágenes, cómo, bueno, desbarató la zona arqueológica de Chichén. Y nadie hacía nada. ¿Por qué? Sí, hace una mamazón, ¿verdad? Nadie hace nada, eso no me mamazón. Olvídense esa frase. Se la pueden poner por favor. Pues resulta que, a ver, los hacendados, les interesaba la cultura maya para nada. La cultura maya era de los indios, y los indios a mí no me interesan. Entonces, ¿qué me va a interesar lo que está haciendo este gringuito, que esté desbaratando la zona arqueológica? No me interesa. Y permitieron, sí, que salieran barcos y barcos cargados con sal, y en la sal iban las piezas arqueológicas y todas llevándose a los Estados Unidos,
Y luego él lo presume. Entonces el New York Times manda a Alma Reed a hacerle una entrevista a Thompson. ¿Sí? Y Thompson se lo dice: yo estoy haciendo el gran negocio, por 300 pesos he ganado millones, de aquel tiempo, millones de dólares, por 300 pesos que invirtió. Lo último que se llevaba, ¿saben qué fue lo último? Que afortunadamente, bueno, desafortunadamente se llevó muchas cosas, pero afortunadamente esa se salvó y la agarraron en progreso, el famoso trono del jaguar, ¿sí? Que parece mucho amor, pero realmente es un jaguar, es un trono que estaba arriba del castillo aquí en Chichén. Ya lo había desmontado, ya lo tenían en progreso y estaba a punto de salir cuando ella reporta, ella avisa, ella denuncia en Yucatán. Sí, denuncian, se están robando todo, están saqueando las zonas arqueológicas. Y es ahí donde se da cuenta Thompson y sale huyendo de México, que poquito después le daría un infarto, gracias a Dios. Le daría un infarto y quedó, no pudo disfrutar lo que se robó. Y después México pediría que se reintegraran piezas. Realmente se han reintegrado muy pocas comparado a lo que se llevaron, porque todavía Thompson hizo un registro y sabemos que no hemos recuperado ni el 10% de todo lo que se llevó de México. Pero bueno, quien denunció todo esto fue Alma Reed, ¿sí? Ya aquí en México, aunque ya se sabía en Estados Unidos, pero Alma Reed es la que hace esta denuncia aquí en México. No podemos negar que ella se enamora de nuestra cultura, se enamora de nuestras tradiciones, se enamora de nuestra historia, se enamora de nuestro gobernador de Yucatán también. Entonces se enamoró de todo, absolutamente, y empieza ella a vestir con ropa yucateca, ¿sí? Y bueno, aquí es donde son situaciones, pero bueno, las tenemos que mencionar. Por eso les decía, esto no va a ser una biografía, sino que tiene otros tintes. La biografía como que es muy cerrada, muy cuadrada. No, aquí sí, pues resulta que se divorcia Felipe Carrillo Puerto. Está tan enamorado de Alma Reed que se divorcia, ¿sí?, de ella. Y yo no quisiera que la parte importante de la vida o la anécdota importante de Felipe sea su relación con Alma Reed, pero pasó a la historia. Afortunado o desafortunadamente pasó a la historia. ¿Por qué? Porque se divorcia, ¿sí?, legalmente. Él era amante de la legalidad, legalmente, ¿sí? Y de pronto en México pasamos a la siguiente, Doris. Mientras él está en ese romance con Alma Reed, se da su divorcio con su esposa. En ese momento tenemos de presidente a Álvaro Obregón, ¿sí? Y Álvaro Obregón, que ya sabemos, 1919 muere Zapata, luego moriría Ángeles, luego moriría Carranza, luego moriría Pancho Villa, y van muriendo todos, Buena, todos, o sea, todos van muriendo asesinados, ¿sí? Y al final nada más quedan dos vivos, Obregón y Calles. Obregón gobierna del 20 al 24, Adolfo de la Huerta entra a gobernar como presidente interino a la muerte de Carranza, entra Adolfo de la Huerta. Sí, que me encanta platicar esta anécdota de Adolfo de la Huerta, porque lo vemos, era una buena persona Adolfo de la Huerta, son los sonorenses, pero poca gente sabe que Adolfo de la Huerta era cantante de ópera, y que incluso Caruso, el gran Caruso, lo oyó cantar a Adolfo de la Huerta, porque ya cuando dejó la presidencia y después de la rebelión se exilia en Estados Unidos y pone una academia de canto en Hollywood, un expresidente mexicano dando clases de canto en Hollywood, y ahí lo conoce Caruso, el gran Enrico Caruso, y lo admiró y le dijo: es que usted sería una maravilla profesional, ¿sí? Así cantaba. Yo tengo la curiosidad de, si quiere imaginarme cómo cantaría con Adolfo de la Huerta. Pero bueno, Adolfo de la Huerta queda como presidente interino, luego sobre el poder Álvaro Obregón, y cuando se viene la sucesión, Adolfo de la Huerta dice: a ver, yo voy. No, tú ya fuiste presidente, sí, pero fue presidente provisional y la Constitución me ampara para que yo pueda ser presidente. Dice: ¿qué crees? Que no. Y todo apuntaba a que el nuevo presidente pues iba a ser el otro sonorense, Plutarco Elías Calles. Entonces Adolfo de la Huerta arma una rebelión, se rebelan en Veracruz, se rebelan en Jalisco, se rebelan en varios estados. O sea, un nuevo levantamiento de armas en el país que fue rápidamente sofocado, ¿sí? La rebelión de la Huertita rápido cayó y Adolfo de la Huerta tiene que huir a los Estados Unidos y queda como candidato único, Plutarco Elías Calles, que es el que se va a quedar en la presidencia en el 24, del 24 al 28, pero mientras es presidente Álvaro Obregón. Pasamos a la siguiente, por favor, ya que sí vamos a terminar. Bueno, viene la muerte de Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué pasó? Que Felipe Carrillo Puerto es gobernador. Entonces, la guarnición de Mérida, ¿sí?,
reconoce a Felipe Carrillo Puerto como gobernador, y Carrillo Puerto reconoce a Álvaro Obregón ante la rebelión de la huertista, lo reconoce como presidente. Dice: yo soy premido por la legalidad, y Álvaro Obregón es legalmente presidente. Ya después sabremos quién fue Álvaro Obregón, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto Felipe Carrillo Puerto dice: el presidente es Álvaro Obregón, y yo no voy a apoyar a Adolfo de la Huerta, porque no es la manera. Ya pasamos mucho tiempo en armas y no es la manera, ¿sí? Entonces la guarnición de Mérida se vuelve leal a Carrillo Puerto. El gobernador de Campeche, su guarnición se va del lado de Adolfo de la Huerta y se levanta en armas contra el gobernador, que tenía a la policía nada más defendiéndolo. Entonces manda un telegrama y le pide apoyo a Carrillo Puerto, y Carrillo Puerto manda su guarnición, pues, todo está en paz en Yucatán, manda su guarnición a apoyar a Campeche, al gobernador de Campeche. Pero ¿qué hace la guarnición? Apenas avanza unos 60, 70 kilómetros en ferrocarril, toda la guarnición militar. Se detienen, se ponen de acuerdo los generales, y en ese momento se pasan del lado de la Huerta y se regresan a Mérida. Entonces le avisan por telegrama a Felipe: ¿sabes qué? Todo el ejército, o sea, toda la guarnición que tú tenías, va ahora contra Mérida porque se volvieron de la huertistas y te van a tomar preso. Entonces Adolfo de la Huerta decide escapar. Se va a la playa, pegado a Progreso, Colboch, que le dice, se va ahí junto a Progreso, toman un barco, pero el barco avanza apenas pues, unos centenas de metros y empieza a hacer agua el barco. Se empieza a hundir el barco. Entonces regresan inmediatamente a la playa y ahí son hechos prisioneros. Él, 3 de sus hermanos y varios de sus colaboradores son hechos prisioneros. Para esto, Al-Mahrid había muerto una tía y se había ido para los Estados Unidos. Se había ido para Nueva York, pero ya había hecho compromiso de boda. Entonces estuvo allá, en lo que fueron las exequias de su tía, el funeral de su tía, pero al mismo tiempo decide comprar ya su vestido de novia, ¿sí? Para casarse con Felipe. Ella está allá, les digo, en Nueva York, llaman a Felipe, capturan a Felipe, lo llevan a la cárcel de ahí de Mérida, ¿sí? Y ahí le hacen un juicio sumario por los militares cuando él no era militar, aunque fue coronel, no ejercía como militar, lo condenan a muerte a él, a sus hermanos y a toda su gente, y son llevados en la madrugada del 3 de enero de 1924 al Panteón Civil de Mérida, y ahí es fusilado Felipe Carrillo Puerto. Le llega un telegrama al Madrid donde le dicen: Felipe fue capturado y fue fusilado, ¿sí? Al-Mahrid regresaría después a México, se convertiría en una promotora de nuestra cultura, realmente lo hizo, ¿sí? Organizó muchas exposiciones con muralistas mexicanos, de arte mexicano, etc. Ella siempre estuvo muy enamorada del arte mexicano. Y hay un dato ahí bien curioso que también no se ha mencionado. ¿Saben de quién la conoció? ¿Quién fue su amiga de Al-Mahrid? Al-Mahrid muere en los 60s. Y la conoció siendo ella muy joven, la conoció, tuvo amistad con Al-Mahrid, y todavía nos sobrevive la gran Elenita Poniatowska, ¿sí? Ella fue amiga de Al-Mahrid. Entonces, ¿qué tanto nos podría platicar todavía Elena Poniatowska de sus pláticas con Al-Mahrid, ¿sí? Y bueno, pasa a la leyenda, pues sí, a la leyenda, porque en una ocasión pide Felipe Carrillo Puerto que le compongan una poesía o le hagan una poesía al Al-Mahrid, y que esta poesía sea musicalizada, y es el gran músico Ricardo Palmerín, mexicano, quien le hace la música, y la canción se llama Peregrina. Entonces entra la parte romántica de Peregrina, porque dicen que es otro de los mitos. Ya les dije cuáles fueron las últimas palabras realmente de Felipe Carrillo Puerto. Hay otro de los mitos que dice que lo último que él pidió es que le tocaran la canción Peregrina. No es cierto. Pero hay otro que dice que el pueblo, a ellos les surgía, a los militares les surgía matar a Carrillo Puerto, les surgía matarlo, porque sabían que el pueblo se iba a levantar por completo en armas, ¿sí? Para liberar a Carrillo Puerto les surgía, pero dicen que gente en la madrugada se puso a cantar Peregrina a lo lejos, como para despedir a Felipe Carrillo Puerto. Sí, estaba muy enamorado de Al-Mahrid, pero yo creo que su amor más grande era su pueblo, el pueblo maya. Entonces pasa a la leyenda como uno de los grandes amores que hemos tenido en México,
de Carrillo y de Felipe y de Alma, pero la verdad es que la imagen de Felipe como político, como gobernador, como luchador social, como protector de las mujeres, el trabajo que hizo, que tanto influenció a su hermana, que su hermana posteriormente, bueno, ella va a ser diputada, va a ser la primera diputada que tengamos en México. La primera mujer diputada en México fue Elvia Carrillo, y ella lo va a sobrevivir, va a vivir varios años. Elvia siempre fue una activista, una gran activista social, junto con otras mujeres yucatecas. Entonces, pues vienen de la misma familia. Le digo, lástima que 3 hermanos murieron fusilados junto con Felipe Carrillo Puerto. Entonces, estamos hablando de una familia muy importante, y por eso les decía yo al inicio, Yucatán, ¿sí? Y hablando de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, lo que es la península es Carrillo Puerto. Así como el norte es Villa, el sur, centro-sur es Zapata, Yucatán es Carrillo Puerto. Entonces, qué bueno, no por ideas políticas, pero qué bueno que se le recuerde, qué bueno que se conmemora o se recuerdan 100 años de la muerte de este gran personaje mexicano, de Felipe Carrillo Puerto. Hay todavía mucho más que platicar, pero bueno, se nos agota el tiempo, hay mucho más que platicar, y yo los invito a que se acerquen a la figura tanto de Elvia, como de Felipe, como de Salvador Alvarado, que les digo, olvidado, y él fue el que inició todas estas reformas en Yucatán, muchas más, reformas laborales, las jornadas de 8 horas, etcétera, muchas reformas que hizo Salvador Alvarado y que las continuó Felipe Carrillo Puerto. Entonces, se hablaba incluso de que ellos hubieran sido, si no los hubieran matado, hubieran sido líderes del socialismo en América, tan grandes como lo fue Lenin o lo fue Stalin, ¿sí? Y que ellos tenían contacto precisamente con los soviets. Se hablan muchas cosas, porque el socialismo fue impactante en Yucatán. De hecho, el escudo del Partido Socialista yucateco es un triángulo de color rojo, ¿sí? Lleno de simbología. O sea, ellos utilizaban mucho la simbología, aunque no es simbología socialista, pero sí hay simbología maya en todo esto. Era un socialismo muy a la mexicana, por así decirlo. Entonces, no hemos vuelto a tener ese tipo de movimientos que hayan tomado así el poder como tal, pues no los hemos tenido. Por eso, para mí, pues fue de veras un gran honor que cuando el licenciado Manuel Martínez pues me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Nos interesa una conferencia, pero queremos que hables de Felipe Carrillo Puerto. Se los juro que sentí escalofrío. Dije, híjole, hablar de este gran personaje es un honor, de veras, más cumpliendo hoy 100 años de que fue fusilado. Y bueno, pues un gran honor estar con ustedes, ¿sí? De poderles compartir esta información y a invitarlos a que sigan la vida de este hombre, que hay mucho, todavía muchísimo más, ahorita me quedé muy corto, todavía hay muchísimo más que platicar de él, porque Felipe Carrillo Puerto es Yucatán. Gracias. Quisiera pedirle, compañero.